En la Biblia no hay ningún detalle casual. Cada palabra, cada acción de Jesús encierra un misterio profético. Cuando Cristo decidió pasar por Samaria y detenerse en el pozo de Jacob, no fue solo para hablar con una mujer samaritana marginada por la sociedad. Fue para dejar una señal profética, escúchalo bien, que marcaría el rumbo de la historia. 2 días en Samaria es la figura del tiempo que el Evangelio estaría en manos de los gentiles. La Escritura nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso significa que esos 2 días equivalen a 2 milenios precisamente de gracia para todas las naciones. Y si seguimos el almanaque bíblico tomando en cuenta la crucifixión en tiempo de Poncio Pilato, el desfase del calendario de los 4 años y la edad de Jesús, veremos que esos 2 milenios terminarán en el 2029. Hoy vamos a leer el relato completo de la mujer samaritana y paso a paso veremos cómo cada detalle encierra la clave del tiempo profético que estamos viviendo justo ahora. Soy Roberto, me gusta la escatología y esto es Alerta 2029. Y para ello yo quiero llevarles al libro de Juan, o el Evangelio según Juan, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 6. Y quiero pedirles paciencia, vamos a ir desglosando poco a poco este texto, porque de verdad que encierra cosas maravillosas y que se están cumpliendo justo ahora delante de nuestros ojos. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, o junto a la heredad que Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo, y era como la hora sexta. Escuchen bien, quiero empezar por aquí. La hora sexta es la hora del mediodía, más o menos las 12 del mediodía. Jesús, exactamente cuando fue crucificado, su agonía comenzó precisamente entre las 2 tardes. Se calcula que era entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde cuando expiró, cuando murió. Téngalo allí como un pequeño ingrediente de este pastel que el Señor nos da en esta hermosa profecía. Dice que le era necesario pasar por Samaria. No era un simple atajo, no era un simple recortar del camino. Era parte de un plan, y era abrir las puertas del Evangelio, de la buena noticia de salvación para los gentiles. En el mismo capítulo 4, pero desde el verso 7 en adelante, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, escuche bien, si conocieras el regalo de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí empieza el quiebre de la barrera entre judíos y samaritanos, entre hombres y mujeres, entre puro e impuro, y Jesús anticipa que la salvación no quedaría limitada en el pueblo de Israel,
porque fue a lo que Jesucristo vino. Dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque el interés de Dios no es solo que fueran salvos los suyos, el pueblo escogido por Él, que es Israel, sino también el resto del mundo, los gentiles. Pero culturalmente, en ese tiempo, los samaritanos eran considerados mestizos, eran considerados no parte del pueblo de Dios. Pero Jesús nos enseña aquí, al hablarle a esta mujer, que ciertamente la misericordia de Él alcanza a todos. Ahora, sigamos leyendo, capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Proféticamente, cualquiera se refiere o incluye precisamente a todos, incluso los gentiles, porque esa promesa de vida eterna también era para los gentiles. Y le estaba diciendo a una mujer samaritana considerada impura por el pueblo de Israel, por los sacerdotes de entonces, por las reglas de entonces, y le está diciendo que ella también podía beber de esa agua, porque ciertamente le dijo: si le pidieras, si le pedirías a él, él te daría agua viva. Ahora bien, sigamos con el versículo 16. Jesús le dijo: quiero que vayan tomando todos estos detalles, porque vamos a entrar en la profecía que se está cumpliendo delante de nosotros y cómo apunta que posiblemente sea en el año 2029. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer samaritana representa precisamente a un pueblo en desorden espiritual. En ese tiempo, y yo diría que hasta nuestros días y en nuestros días muchísimo peor, hay un desorden espiritual enorme. Y precisamente esta mujer, o en esta mujer se representaba a ese pueblo desordenado, sin Dios, el pueblo gentil, el resto del mundo que no era Israel. Precisamente Israel esperaban al Mesías, pero cuando el Mesías vino, no le reconocieron. Pero esta mujer, sí, siendo samaritana, siendo una mestiza, no era de sangre pura, era una gentil técnicamente, reconoce al Mesías. Fíjese, en el capítulo 4, el que estamos leyendo, versículos 23 y 24 dice: mas la hora viene, quiero hacer un pequeño paréntesis porque aquí hay algo glorioso, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted se preguntará: ¿qué tendrá que ver esto con la profecía? Ciertamente en ese tiempo se creía o no se creía, era la manera en que sucedía. El Espíritu Santo descendía en el templo de Jerusalén, solamente en el templo de Jerusalén. El Espíritu Santo, o Dios a través del Espíritu Santo, solamente ungía al profeta que él escogía. Más nadie. Las personas tenían que sujetarse en escuchar al profeta, en escuchar al sacerdote, en escuchar la palabra de Dios a través de quien Dios había ungido. Pero en este texto le está diciendo a esta mujer que el Padre es espíritu y en espíritu es necesario adorarle. Y dice: y la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto indica o anuncia el culto a Dios sin fronteras
ni tiempos exclusivos. Ve cómo la profecía se puede desglosar de las mismas palabras de nuestro Jesús. Ahora la adoración ya no es en Jerusalén, ahora la adoración es en todas partes, es en tu mente, es en tu corazón, es en tu iglesia, es en tu trabajo, es en tu casa, es donde quiera que tú apartes un tiempo para adorar a Dios y para entrar en comunión con Él. Ahora, a partir del versículo 40, vamos a ver cómo se desenlaza la profecía en este hermoso texto. Precisamente, este texto, como muchos otros, quienes lo leen, pueden sacar muchas enseñanzas al respecto de tener empatía con el prójimo, no importa si cree o no lo mismo que tú, ciertamente anunciar las buenas noticias y una infinidad de cosas, pero ¿ha pensado usted alguna vez de que este texto, más que eso, tiene que ver con la profecía y que precisamente nos está dando una cuenta numérica de cuándo podría ser el fin del tiempo para los gentiles y el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a decodificarlo. Versículo 40 al 43. Entonces vinieron los samaritanos. Fíjese, quiero contarles que esta mujer se impresiona tanto cuando Jesús le dice lo que le dice acerca de sus maridos, que cree en él y está segura de que era el Mesías que estaban esperando. Se fue corriendo a Samaria y le contó a las personas en Samaria de lo que había sucedido. Entonces vinieron esos samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Los gentiles le estaban pidiendo a Jesús que se quedara con ellos. Y se quedó con ellos, oído, 2 días. Y creyeron mucho más por las palabras de él 2 días después. Y 2 días después, salió de allí y se fue a Galilea. Tomemos estos detalles de aquí. Duró 2 días con los gentiles y luego regresó a Galilea, a Israel, a la Israel, vamos a decir, a la zona donde Jesucristo volverá a trabajar con el pueblo de Israel. Y precisamente Galilea representa a Israel en este texto y los samaritanos representan a los gentiles. Aquí viene la clave profética. 2 días en Samaria. Acabamos de leer en el texto que les dije en la introducción, aunque por aquí yo lo tengo, a ver. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor 1 día es como 1000 años, y 1000 años como 1 día. Fíjese, si esta interpretación es correcta, y si tomamos literalmente lo que el apóstol Pedro y Oseas y en Salmos, y ahora les voy a dar también esos textos, están correctos literalmente, entonces estos 2 días podrían representar 2000 años. Porque si para Dios 1000 años son como 1 día, entonces ese día de este texto, o esos 2 días de este texto, bien podría representar 2000 años. Y precisamente son 2000 años de oportunidad para los gentiles de creer en Jesús. Y créame, está pronto a terminar ese tiempo. Luego vuelve a Galilea. Es el regreso a trabajar con Israel, con Jerusalén y con todos los israelitas. Fíjese esto. Concéntrese bien en lo que le voy a decir en este momento. Le voy a dar una línea de tiempo, lo cual puede comprobar que el regreso de Jesucristo está alrededor del 2029. Fíjese. Se cree que la gracia comienza, o la gracia de Jesús, el regalo de la salvación, comienza en el momento en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y 3 días después, todos sabemos que Él resucitó. Ahí comienza la gracia y ahí comienza precisamente, y en este pozo de Jacob comienza el evangelio, la buena noticia
para los gentiles. De ser correcto, entonces deberíamos definir en qué año murió Jesús. Es lo primero que debemos definir, para luego sumar los 2000 años y saber exactamente en qué año se vence o se termina el tiempo de oportunidad para los gentiles. O yo diría que no es la oportunidad para los gentiles, como muchos lo han enfocado. Yo diría que es la oportunidad de quizás ser arrebatados de este mundo, porque luego del arrebatamiento habrá un tiempo de tribulación, según algunas interpretaciones, pero aún seguirá existiendo, y esto es criterio mío personal, la salvación, porque muchos israelitas creerán, porque habrán visto al que traspasaron, que es Jesús, reconocerán al Mesías, creerán en él y serán salvos. Y por supuesto en el resto del mundo habrá personas que también creerán y Dios también les dará la oportunidad de ser salvos. Pero este primer grupo será arrebatado. Repito, de ser correcta la interpretación, podría desenlazarse de ese modo. Y por supuesto, estamos en septiembre y estamos esperando al día 22 con expectativa, porque algunas interpretaciones nos han enseñado que el arrebatamiento bien podría ser en un mes de septiembre, en la fiesta de las trompetas. Y este año estamos prevenidos, estamos pendientes, velando, porque la fiesta de las trompetas será entre el día 22 y el día 24. No perdemos nada con estar pendientes. ¿No sucedió? Seguiremos esperando, seguiremos investigando hasta que ocurra. Pero ciertamente las señales que vemos a nuestro alrededor y esta profecía que estamos compartiendo el día de hoy revela que estamos muy cerca del regreso de nuestro Señor. Regresemos a nuestro tema. Jesús entonces, según las Escrituras, murió a los 33 años. Rápidamente usted diría, bueno, si murió a los 33 años, tomando en cuenta que el año 0 es el año de su nacimiento, entonces usted le suma 2000 años, rapidito, una matemática bien violenta, el fin de los 2000 años será en el 2033. Sin embargo, yo quiero decirles lo siguiente: cuando se creó el calendario gregoriano, y no voy a entrar en la explicación de quién, cómo, cuándo, para no hacer esto tan largo, se lo dejo de tarea para la casa, usted lo puede investigar. Ahora con Google y con esta inteligencia artificial, usted puede hacer investigaciones exhaustivas y no necesita incluso que yo se lo explique. Ahora bien, el año 0 fue puesto, o se cree, según los creadores de este calendario, es que es el año en que nació nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ese año 0 tiene un desfase. Cometieron un error, porque ponen el año 0 4 años después de la muerte de Pilato. Y si Jesús nació durante el tiempo de Pilato, recordemos cuando fue Pilato quien ordenó la matanza de los niños, precisamente porque unos reyes del oriente lo visitaron y le dijeron, toda esta historia usted se la conoce, que había nacido el rey de los judíos, el rey de Israel. Y él mandó a matar a todos los niños menores de 9 años, creo, ¿sí? De 2 años por ahí, alrededor, no recuerdo ahora textualmente, pero ciertamente mandó a matar a los niños para prevenir de que este niño creciera. Ahora, él, después de haber hecho este edicto, no mucho tiempo después murió. Entonces, cuando crean el calendario gregoriano, ponen el año 0, 4 años después, o entre 4 y 6 años después de la muerte de Pilato. Entonces, no está correcto el año 0. ¿Qué debemos hacer? Podríamos decir que Jesucristo nació 4 años antes, porque lo tomamos como referencia la muerte de Pilato. Entonces, el año 0 lo corremos 4 años hacia atrás. ¿Podría haber un margen de error? Por supuesto que podría haberlo. Porque no sabemos exactamente si justo cuando él emite el edicto murió de inmediato, o si fue un año antes o 6 meses. Puede haber una variante de meses, de 1 año, de 2 años, pero no más de eso. Sin embargo, para efectos de este video
Y para interpretar esta profecía, tomemos como referencia que fue poco tiempo después de emitir aquel nefasto edicto de matar a los niños, pues vamos a tomar que murió poco después. Entonces corremos el cero solamente 4 años, que fue cuando él murió. Ok, espero se haya entendido esta parte. Entonces, si corremos los 4 años, el año 0 es 4 años antes. ¿Ok? Quiere decir que Jesús ciertamente murió a los 33 años, pero si a usted a los 33 años les quita esos 4 años porque estamos desplazando el 0, entonces Jesús murió en el año 29. Esa es la cuenta más cercana a la verdad históricamente hablando. Entonces, si Jesús murió a los 33 años en el año 29, usted le suma 2000 años, el equivalente a los 2 días que estamos leyendo que se quedó con los gentiles, entonces ese tiempo se termina en el año 2029. Según los estudios realizados, Jesús murió exactamente el 14 de abril o el 14 de Nisan del año 29. Quiere decir que este tiempo se vencerá el 14 de Nisan del año 2029. Después de 2029 comenzará el tercer día. Fíjese, quiero compartir con ustedes Oseas capítulo 6 versículo 2. Dice: nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Este texto me hace pensar de una manera inmediata y sin mucha interpretación que luego de estos 2 días ciertamente el regreso de Cristo es vivo, eficaz, verdadero, contundente, y todos lo veremos. Ciertamente todos lo veremos. Podría también ser el arrebatamiento de la iglesia, aunque estamos esperando a finales de este mes con expectativa y con esperanza, porque hay muchas interpretaciones, y aunque algunas personas tienden a confundirse, yo tiendo a emocionarme, porque bien sea por un lado o bien sea por otro lado que surja la interpretación de las escrituras, ciertamente te hace ver con claridad que algo está por suceder. En Salmos capítulo 90 versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Wow. Fíjense, en Romanos capítulo 11 versículos 25 y 26 dice: porque no quiero, hermanos, este es el apóstol Pablo hablando, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que os ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El apóstol Pablo ciertamente confirma el orden en que sucederán las cosas. Los gentiles primero, los 2 días que representa haberse quedado Jesús en Samaria, y luego Israel, porque luego que la iglesia ya no esté aquí, que sea llevada por el Señor, Dios trabajará, Jesucristo trabajará otra vez con su pueblo, y ese pueblo conocerá a Jesús. Y yo les digo, estamos muy cerca, porque ciertamente en Israel justo ahora hay un avivamiento enorme. Cientos de personas están creyendo en Jesucristo, y eso es una señal profética que sucedería en los últimos tiempos. Y dado que estamos tan cerca del 2029, no me sorprende que esté sucediendo. Y fíjense, en Hechos capítulo 1, versículo 8, se confirma. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para los discípulos
hablar de hasta lo último de la tierra no era viable, porque el Mesías o Dios era solamente para el pueblo de Israel. Pero Jesucristo le confirma y le dice: no solamente me seréis testigos en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria, y precisamente nombra a Samaria para que nosotros nos demos cuenta de aquella famosa reunión en el pozo de Jacob. No era más que una profecía que anunciaba la oportunidad de salvación para los gentiles. Eso es hasta lo último de la tierra. Y en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16, está la descripción de que Jesús le baja un lienzo al apóstol Pedro y le muestra distintos animales de pezuña que eran catalogados como inmundos para ese entonces, y Jesús le dice: mata y come, y Pedro le responde: Señor, yo jamás he comido cosa inmunda. Y Jesús le responde una frase maravillosa y le dice: no llames tú inmundo a lo que yo he bendecido. Y ciertamente se refería al pueblo gentil, porque poco después vino un centurión romano y Pedro fue incluso hasta su casa y toda esa familia creyó. Y estamos creyendo que esa es la primera familia gentil que se convirtió a Cristo, luego de los samaritanos. Esta profecía he querido compartir con ustedes hoy, y ciertamente estos 2 días bien podrían vencerse en el año 2029. Así que a estar prevenidos, iglesia. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana es una profecía viva. 2 días se quedó en Samaria, 2 días se quedará equivalente a 2000 años para los gentiles. 2 días. Luego regresará por Israel, regresará a Judea. El tercer día Israel será restaurado, y ese tercer día bien podría ser el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. Precisamente, hermanos, hoy estamos, sin lugar a duda, sin temor a equivocarme, en los últimos momentos de este tiempo profético, y Jesús regresa. Y recuerda, el regreso de Jesús no es el fin, es el comienzo de una nueva realidad. Nos vemos en otro video. Dios te bendiga.